Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos de cómo puede ser el 2023 según mi visión y como tal lo vengo diciendo en algunos videos atrás, como cada año va cambiando la élite sus planes. Pero antes de comenzar, te invito a dejar tu like, así este contenido llega a más personas y podemos difundirlo de la mejor manera. Empecemos. Como sabemos, estos años hemos sido catapultados a una gran depresión, tanto moral como económica, y esto se debe al gran caos que causó el bichito y que ya todos nos olvidamos. Tú sales afuera y ya no ocurre nada, no existe el bichito. Quizá alguna noticia aislada que dice que los casos se están moderando, quizá algunas personas con el bozal todavía aún puestos, o quizá alguien te pregunta, ¿y te pusiste cuál dosis? Etcétera, etcétera. Pero si bien eso ya pasó, lo que no pasó es la economía que está en recesión o que tu bolsillo no alcanza para comprar las cosas más básicas que antes sí te alcanzaban. Y esto, claro, se debe al estímulo monetario que dieron los gobiernos en el año 2020 para salvar un poco la crisis de estar en tu casa todo el tiempo y que nadie diga nada, todos felices haciendo conferencias en Zoom como si eso fuera sostenible. Entonces estamos viendo ese debacle económico gracias a lo que ocurrió en ese año, pero no te dejes engañar, la economía ya venía pedaleando a pasos muy agigantados gracias a que los bancos son unos golosos e indiscutibles. Ellos quieren ganar mucho interés y sus sueldos que se vayan duplicando año tras año, y no funciona así. Tu sueldo no se duplica año tras año, y si lo aumentan, como en el caso de Argentina, que lo aumentan un 80% anualmente, es porque la inflación es más del 100%. Entonces, el mundo en 2023, como yo lo veo, es un poco gris y va sumando más a lo que quiere la élite y la agenda esta que están planteando a corta distancia 2025, a larga distancia 2030, y luego quizá qué cosas quieren ellos lograr. Empecemos por esta noticia de The Economist, este medio de información súper elitista de la élite de Rothschild, que nos dice lo siguiente: el mundo por delante 2023, nuestra guía para el próximo año, nuestros corresponsales y expertos externos obviamente, porque es una empresa global. The Economist no funciona solamente en Europa, sino que los Rothschild son dueños de cada moneda que existe. Tú agarras un billete normal como el que tengo acá y te dice Banco Central, en este caso de Chile, pero el Banco Central es un banco privado, o sea que la Reserva Monetaria, tanto como la Reserva Federal de Estados Unidos, son manejados, sí, por un grupo de personas de una misma familia. Es alocado saber que tu moneda es privada, pero así lo es. Desafíos entrelazados que enfrenta el mundo en el conflicto ese bélico que todos conocemos, los altos precios de los alimentos y los combustibles, la lucha contra la inflación, la transición de las energías renovables y el incierto camino post-pandémico de China. Y nos dejan la imagen en cuestión, una imagen que vemos al líder del Partido Comunista Chino, a Putin, a Biden, al de Ucrania y los conflictos, por eso está en blanco, negro y rojo. Los colores son muy notados. Si se dan cuenta, en una revista o una portada de The Economist en el 2016 también era blanco y negro, que la estaré dejando seguramente en pantalla, que hacían como que había una transición en ese momento. En 2016-2017 no sabíamos muy bien qué iba a ocurrir. Hoy en día ya lo sabemos, y es que esa transición nos ocurrió a lo que era el bichito, el comunismo tomando poder global en todo el mundo. Ya lo vemos en América Latina, donde el comunismo es muy fuerte, que ya no existen casi países de otro bando. Sé que está, por ejemplo, Uruguay. Ese es el lado en la economía en forma de los noticieros. Si se dan cuenta, en forma de los gráficos, y esto tiene correlación con las acciones de cada empresa, tampoco vemos una debacle tan grande. Si se dan cuenta, está cayendo, sí, el gráfico se muestra en bajada. Acá dejo algunos gráficos para que vean. En verde es la subida, en rojo es la bajada, obviamente. Y si se dan cuenta, si bien está haciendo una tendencia bajista, no está llegando a los gráficos mínimos que eran del 2020. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque en el 2020, como dije al principio, empezó este crecimiento o darle plata gratis a las personas para que no hagan nada. Y esa impresión descarada de los papeles de colores todavía no se ve reflejada. Entonces aún tiene que bajar, tiene que seguir bajando esa tendencia al 2020 mínimamente para llegar a lo que era la economía de antes. Pero si te fijas, los aumentos de los precios son exponenciales y que no tiene nada que ver con esa debacle de 2020. Me explico, si la caída llegara al 2020 y se normalizara tal como era antes, los precios no estarían como en el 2020 o 2019 pre-bichito, estarían el doble o más
como ya lo estamos viendo en algunos casos de la nafta o la benzina, que ya ha aumentado más del 100%. Entonces, ¿a qué va todo esto? Es muy simple, ellos inflaron la burbuja en el 2020, inflaron la economía y ahora la están hundiendo porque no quieren que tú tengas esos papeles de colores que te dieron en el 2020. Obviamente, encima ya no los tienes. Tú ya te gastaste esos bonos que te dieron, esas IFE, no sé cómo se llamará en tu país, pero ya no existe más. Entonces estos aumentos son para quitarte lo mínimo de tu sueldo diariamente. Ya no tiene nada que ver con que devuelvan al mercado, porque eso ya se hizo al instante. Apenas tuviste el bono, seguramente lo compraste para comprar alimentos, y si tienes un capital un poco más alto, para comprar ropa o cosas que no tienen que ver con alimento. Y si eres aún más inteligente, lo ponías en la bolsa y subía en el 2021 o a finales de este, y ahora todo está cayendo. Entonces esa plata desapareció. Si se dan cuenta, en las criptomonedas esto fue muy rápido, se hundieron totalmente, y con lo que pasó de FTX se hundió cada vez más, y que ya esa plata nadie la tiene. Ni siquiera los más inteligentes, por así decirlo, que pusieron plata en la bolsa, en el S&P 500, Bitcoin, etcétera, la tienen, porque ya perdieron. Y si no son traders profesionales, no existe esa plata. Entonces recapitulemos. Tú tienes, por un lado, las personas que compran alimentos básicos, ya los compraron. Lo que pusieron en la bolsa, ya perdieron. ¿A quién le están sacando la plata? Porque estos aumentos siguen y siguen. Porque parece que el dólar en cada moneda sigue subiendo. Si ven, ahora el dólar está bajando, las monedas no se ven afectadas por ese bajo, y al contrario, siguen subiendo. Porque el dólar, entre comillas, es muy fuerte. Entonces, ¿cómo sigue el 2023? Es muy difícil verlo de esta forma, porque si bien todo está cayendo, no cae tanto como a principios del 2020. Entonces esta recesión va a continuar. Para mí continuará fácil 2 años más, y luego veremos la luz al final del túnel. Pero si tú no estás preparado para ver esa luz, siempre tendrás los ojos cerrados. Hay que estar muy atento con todo lo que se viene. En conclusión, los gráficos nos dicen que la recesión aún continúa hasta llegar al 2020, y después veremos qué ocurre. Las noticias o The Economist nos dicen que este conflicto va a seguir, el conflicto bélico va a seguir, y que nada de esto se va a solucionar. Ahora bien, tú y tu economía son muy distintos a lo que yo puedo decir o a lo que dice la élite, porque eso es lo que yo siempre trato de comunicar, que siempre hay que ver el lado positivo. Tú, en estos tiempos de bear market o de recesión, de mercado bajista, tú tienes que capacitarte, tienes que estudiar, tienes que emprender en algo. Sé que suena medio complicado emprender, gastar billetes si todo está cayendo, pero ten en cuenta esto, los billetes igualmente no van a tener tanto valor como lo tienen ahora, porque ellos imprimieron mucho y lo siguen haciendo, y todas las cosas siguen aumentando. Entonces, a menos que te puedas estoquear de alimentos y conservarlos, que también es muy buena opción, te conviene invertir en ti, leer o invertir en algo, emprender, y ahí vas a aprender, sea como te vaya bien o como no, experiencia es experiencia. Así que sin más, nos vemos en otro video, hasta pronto.